ya que tenemos definido el modelo simplificado para el transistor, voy a trabajar ya con el símbolo del transistor. En esta página estoy mostrando el diagrama de la fuente de corriente controlada por corriente, remarcando los protagonistas que son corriente de colector como salida, corriente de base como entrada. Entonces, todo el símbolo de la fuente de corriente controlada junto con el diodo que me representa el modelo del transistor, lo vamos a comenzar a manejar ya como símbolo. Tenemos las terminales de referencia, colector, emisor, base, el símbolo del transistor, la corriente de colector, protagonista a la salida, y la corriente de base, protagonista a la entrada. Ok, entonces vamos a intentar iniciar, analizar circuitos con diodos, insertando este transistor, en un circuito. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces, me restringo ya al símbolo del transistor y vamos a comenzar a ver cómo analizarlo en un circuito. Ok, recordemos, el símbolo me está representando una fuente de corriente controlada por corriente. Cualquier fuente de corriente, cualquier circuito que contenga fuentes de corriente, para comenzar a analizar el comportamiento de esa fuente, necesitamos primero saber o conocer cuánto vale el parámetro de control. Entonces, en este caso específico del transistor bipolar de unión, como lo vamos a modelar como una fuente de corriente controlada por corriente, nuestro primer paso va a consistir en conocer cuánto vale la corriente de base, que es el parámetro de control. Entonces, ese sería nuestro paso 1, para después, a través de la relación lineal que ya conocemos, a través de la beta, encontrar el valor de la corriente de colector. ¿Ok? Entonces, ese es el procedimiento de análisis que vamos a seguir cuando estudiemos un circuito con transistores. Entonces, el transistor ya en un contexto de circuitos, primero encontrar cuánto vale IB y después determinar cuánto vale IC. Ok, bien, entonces IB es una corriente que fluye a través de la unión base emisor, que fluye a través de un diodo. Entonces, para poder generar esta corriente, como lo hemos estudiado en clases anteriores y ya se los he mencionado, para que una corriente pueda existir se requiere primero de un voltaje, de un desnivel de voltajes, un desnivel de alturas para que pueda haber un flujo de corriente en ese sentido. Ok, entonces en nuestro circuito, cualquier circuito que analicemos con transistores, debe existir una fuente de voltaje que me produzca esta corriente de base a través de un circuito como este. Entonces pongo mi fuente de voltaje, le voy a llamar fuente de voltaje BW, y una resistencia que la necesito para limitar la corriente a través del diodo que se encuentra entre base y emisor, y el emisor lo conecto a tierra. Ok, entonces en este primer circuito externo que estoy conectando al transistor, les repito, la fuente de voltaje BW es necesaria para que IB pueda existir. Entonces, con esta BW se crea un desnivel de voltaje entre este nodo y el nodo de tierra. Entonces, con ese desnivel de voltaje ya puede fluir la corriente IB. RB, ¿qué función tiene RB? RB tiene la función de limitar la corriente de base, es decir, limitar la corriente que va a fluir por la unión base-emisor que se va a polarizar en directa. Esa es la función de RB. Ok, ya tenemos entonces una manera de generar la corriente de base, que es el parámetro de control de nuestra fuente de corriente. Ahora trabajemos con lo que vamos a llamar la malla de salida. Entonces recordemos, esta es nuestra malla de entrada. Aquí va a fluir una corriente de malla que es igual a la corriente de base. Entonces a esta malla le llamamos malla de entrada. Y vamos a trabajar ahora con lo que vamos a llamar la malla de salida, que está formada por la corriente que va a fluir a través de la terminal de colector. Ok, recordemos que para que una fuente de corriente pueda funcionar, es decir, pueda manejar la corriente de colector, igual necesita un desnivel. Si no le damos un desnivel, la fuente de corriente solita no va a poder generar su corriente IC. El desnivel, ¿cómo lo generamos? Pues lo generamos a través de una fuente de voltaje. Entonces voy a mostrar una primera conexión, un primer intento de conexión
de una fuente de voltaje que le permita a la fuente de corriente manejar la corriente IC de esta manera. Entonces le aplico una fuente de voltaje que le llamo BWC. Repito, la función de esta fuente BCC es crear el desnivel adecuado para que la corriente de colector pueda fluir a través del transistor. Si no coloco esa fuente, la IC no se puede generar solita, el transistor no puede generar solita esa IC. Okay. Una vez generado el desnivel, entonces la fuente de corriente ya va a impulsar la corriente IC, no importa el valor de BCC, claro, mientras esté dentro de determinados rangos que vamos a ver más adelante. Ok, entonces este es nuestro primer circuito. Recordemos que entonces en la malla de salida, en esta parte, va a fluir una corriente de malla que voy a representar por una flecha gruesa con un trazo grueso, de esta manera. Entonces, esta va a ser nuestra malla de salida, en donde va a fluir una corriente de colector que estoy mostrando por esta línea gruesa. ¿Y por qué la muestro con línea gruesa? Porque tenemos un factor de amplificación de corriente. Si recordamos nuestra ecuación de transferencia, esa ecuación de transferencia dice que la corriente de colector, es decir, esta que va a fluir aquí, esta corriente de colector, va a ser igual a beta veces la corriente de base que esté fluyendo por aquí. Ok. Valores típicos de beta, como lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Los valores típicos son, pueden variar mucho. Vamos a tomar un valor típico de 200, puede valer 5, 10, 50, 100, 300, 400. Entonces vamos a tomar un valor típico, lo vamos a llamar de 200. Entonces esta ecuación indicaría que la corriente de colector es 200 veces más grande que la corriente de base. Por eso el trazo con la flecha gruesa indica que en esta malla se van a manejar corrientes más grandes que en la malla de entrada. Ok, entonces ya tenemos un primer intento de insertar nuestro circuito, nuestro transistor dentro de un circuito. Bien, hagamos un pequeño experimento. Voy a tabular diferentes valores de corriente de base. Voy a ver qué corrientes de colector obtengo. Entonces hagamos una pequeña tablita con dos valores nada más. Supongamos que la beta vale 200, como lo estoy proponiendo aquí. Si la corriente de base en mi circuito vale 5 microamperes, por ejemplo, si ese 5 microamperes lo sustituyo en la ecuación de IC, es decir, IC es igual a beta por IB, entonces 5 microamperes lo sustituimos en esta ecuación, el resultado es IC igual a 1 miliampere, que es 200 veces más grande que 5 microamperes. Ok, entonces si la corriente de base es de 5 micros, la corriente de colector es de 1 miliampere. Si la corriente de base la aumento 10 veces, 50 microamperes, pues la corriente de colector se va a incrementar también 10 veces. Voy a tener 10 miliamperes como corriente de colector. Ok. Bien. Entonces, si yo varío la corriente de base, la corriente de colector va a variar. Vamos a suponer que me interesa manejar a la salida un voltaje. Supongamos que el voltaje que me interesa manejar es el voltaje que tengo en este nodo. Y a ese nodo le llamo voltaje B0. Ok. De acuerdo a mi circuito, el que tengo aquí, si la corriente varía de 5 microamperes a 10 microamperes la corriente de base, la corriente de colector va a variar de 1 miliampere a 10 miliamperes, porque así lo determina el transistor, funcionando como fuente de corriente controlada por corriente. Sin embargo, el B0, observen que no varía. El B0 lo determina el valor de BCC. Independientemente de si la corriente vale 1 miliampere o 10 miliamperes, B0 está determinado por BCC, porque B0 es el voltaje de BCC.
Ok, vamos a ver si existe alguna manera de que B0 me pueda reflejar las variaciones de corriente que puedo tener en mi transistor y no solamente me esté reflejando el valor de la fuente VCC. Bien, para eso vamos a analizar el siguiente circuito. Bien, en este circuito vamos a modificarlo para tratar de ver si el voltaje V0 puede representar o puede indicarme de alguna manera que la corriente en el circuito de colector está variando, la corriente de colector está variando. Entonces la modificación va a consistir en insertar en esta parte una resistencia y analizamos qué pasa si inserto un valor de resistencia que le voy a llamar RC. Ok, les hago una observación en cuanto a los nombres que les estoy dando a las fuentes y a las resistencias. Generalmente las fuentes de voltaje asociadas a las terminales del transistor presentan subíndices dobles de la terminal a la cual están conectadas. Por ejemplo, la fuente que estoy llamando VCC tiene un subíndice doble de C porque está conectado al circuito de colector. La fuente que está conectada a la base tiene un doble subíndice B para indicar que está conectada a la terminal de base. Si en el emisor existiera una fuente de corriente, esa fuente de voltaje se llamaría BWE, donde la E representa que es una fuente asociada al terminal de emisor. Igual, los valores de resistencias generalmente, aunque no siempre, se les asocia a un subíndice cuya letra corresponde a la terminal del transistor a la cual están conectadas. Observen la resistencia RC, se le llama resistencia de colector, conectada al colector del transistor. La RB, resistencia de base, conectada a la base del transistor. Ok, después de ese paréntesis, hagamos el experimento que les mencioné. Insertar una resistencia RC. ¿Cuál sería la función de esta resistencia RC? Observemos cómo está funcionando el circuito y ese es el punto clave de funcionamiento de los circuitos transistores con transistores. En la malla de salida, la corriente IC, que estoy representando con el trazo grueso, como lo indiqué, esta corriente IC, está determinada por el transistor. El transistor está funcionando como fuente de corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que este valor de corriente, el trazo grueso, la línea gruesa de la flecha, va a tener el valor que diga el transistor, independientemente del valor de VCC. Entonces, quien determina la corriente de malla aquí es el transistor. ¿Por qué? Porque el transistor funciona como una fuente de corriente. Y la fuente de corriente determina la corriente que va a fluir por esa rama. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la función de RC? Bueno, si RC lo aíslo, hago un paréntesis ahorita del análisis que estamos haciendo. Entonces, dibujo una resistencia R, le llamo RC, para relacionarlo con el circuito. Si yo forzo en esta resistencia una corriente en este sentido de valor IC, entonces si yo hago eso, si a una resistencia le forzo una corriente, responde a la corriente que le estoy forzando, por así decirlo, responde creando una caída de tensión con esta polaridad, le voy a llamar BRC, cuyo valor es igual, por ley de Ohm, al producto de IC por el valor de la resistencia RC. Okay. Entonces, nuevamente, si a una resistencia le forzamos una corriente, la resistencia responde generando una caída de tensión de este valor. En otras palabras más sencillas, la resistencia está convirtiendo la corriente que fluye a través de ella en un voltaje. Entonces podríamos decir que la resistencia, esta resistencia de colector, funciona como un convertidor. Entonces así le podemos llamar convertidor de corriente a voltaje. Ok, entonces ese sería un nombre elegante de una resistencia. Una resistencia en este circuito, en esta parte del circuito, aquí donde está colocada, funciona como un convertidor de corriente a voltaje, que no es otra cosa más que una resistencia, que por ley de Ohm está convirtiendo la corriente de colector que está fluyendo por ahí, que le está forzando el transistor, la está convirtiendo a un voltaje. Entonces, la función de esta resistencia, repito nuevamente, la función de la resistencia de colector
es funcionar como un convertidor de corriente a voltaje. Va a convertir la corriente del transistor a un voltaje. Esa es la función. Lo remarco, a diferencia de la función de RB. La función de RB es limitar la corriente a través del diodo que se encuentra en la unión base-emisor. Entonces, RB tiene una función limitadora de corriente. RC tiene una función de convertir la corriente que forza el transistor, convertirla a un voltaje. Esa es su función. Entonces, regresando al experimento que estábamos proponiendo, si la corriente base tiene un valor primero de 5 mA y luego varía a 50 mA, la corriente de colector va a variar de 1 mA a 10 mA. Y esta variación de corriente va a hacer que el voltaje que se genere en la resistencia de colector con esta polaridad, debido al sentido de la corriente de colector, este voltaje que se genera en la resistencia de colector varíe también en forma proporcional a la variación de la corriente. Todo va a depender del valor que tenga RC. Entonces la función de RC es servir como un convertidor de corriente a voltaje. ¿Ok? Hagamos un ejemplo de aplicación de lo que hemos estado hablando. Insertemos el transistor en un circuito como el que estoy mostrando y vamos a resolver este problema. Este primer ejemplo, nos dicen calcular IB, IC e IE y BC para el siguiente circuito. Ok, falta indicar aquí el valor de IE. Y el voltaje colector emisor lo tendríamos definido precisamente entre dichas terminales, entre colector y emisor, de esta forma. Ok, igual aunque no se está mostrando, aquí hay un voltaje que se le llama voltaje base emisor. Bien, entonces resolvamos este problema. Nuevamente, como lo mencioné hace un momento, para resolver este circuito en el cual se encuentra un transistor, el cual es una fuente de corriente controlada por corriente, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuánto vale IB. Pero para determinar IB necesitamos entonces saber si la unión base-emisor, si esta unión va a encender o no. Si enciende ya vamos a poder calcular IB, si no enciende la corriente IB va a valer 0. Ok, en este problema nos dan datos para el transistor. Los datos para el transistor son los que se encuentran aquí. Generalmente a un transistor bipolar se le asocia la letra Q. Los datos son voltaje base emisor de encendido, punto 7. Si llega a encender la unión base emisor, va a encender con punto 7. Su beta vale 200. El voltaje colector emisor de saturación, punto 2. Y el voltaje de Orley, infinito. Ok, resolvamos el problema. ¿Qué hay que resolver? Encontrar los valores de las corrientes y el voltaje colector emisor. Paso 1. Analizar si la unión base emisor enciende. Tengo mi circuito original. Entonces, para analizar eso, necesitamos, igual que lo hicimos con diodos, primero, quitar el diodo, calcular el voltaje de Thevenin y tomar la decisión si ese voltaje de Thevenin es suficiente para que pueda encender la unión o no. Bien, entonces paso 1, quitamos el transistor, ahí está quitado el símbolo, defino mi voltaje de Thevenin entre las terminales base y emisor y vamos a calcular ese voltaje de Thevenin. Entonces para ello hacemos uso de voltajes nodales. Defino un voltaje aquí, es mi primer voltaje nodal. Defino un voltaje aquí en el emisor y vamos a calcular el VTH de esa manera. Este nodo que puse aquí, de hecho también podría definirlo acá porque la resistencia RB se va a comportar como un alambre porque tengo un circuito abierto. Entonces, vamos a trabajar con el voltaje definido aquí. Entonces, el voltaje de Thevenin, de acuerdo a mi circuito, el VTH, lo vamos a calcular como el voltaje nodal que tengamos en la base del transistor menos el voltaje nodal que se tenga en el emisor. El voltaje nodal en la base del transistor vale 4 volts porque el circuito está abierto, no hay corriente, no hay caída de tensión en RB. Entonces el voltaje BB vale BW, que son los 4 volts, menos el voltaje en el emisor que está conectado a tierra, entonces vale 0 volts. Por lo tanto, sustituyendo valores, el VTH va a ser 4 menos 0, si lo voy a poner para claridad, va a ser igual a 4 volts. El siguiente paso es comparar
comparar el voltaje VTH contra el voltaje base emisor de encendido del transistor. Ok, voltaje VTH, lo calculamos 4 volts, lo comparamos contra el voltaje base emisor de encendido que vale 0.7 volts y vemos que nuestro signo es mayor. ¿Esto qué implica? Esto va a implicar que la unión base emisor, así lo voy a poner, unión base emisor, va a encender. ¿Ok? Una vez que ya tomamos la decisión de que el transistor va a encender, de que la unión base emisor va a encender y por lo tanto el transistor, entonces regresamos al circuito original. Ya sabemos que enciende, entonces tenemos una caída de tensión de 0.7 en la unión base emisor porque está encendiendo precisamente. Calculamos entonces la corriente de base en la malla de entrada. Recuerden que en esta malla tenemos una corriente fluyendo así que corresponde a la corriente de base del transistor. La corriente de malla es igual a la corriente de base. Entonces calculemos IB. Ok, para calcular IB y cualquier corriente en nuestro circuito, yo les propongo que utilicemos siempre LKB, la ley de Kirchhoff de voltajes, en la malla en la que queremos calcular la corriente. Entonces aquí voy a establecer mi tierra y voy a dar un primer salto de aquí a este nodo. Para hacer ese salto mi potencial sube 4 volts, incluso pongo signo positivo para remarcar que va a subir. Lo voy a trabajar con letras, luego sustituyo números, más BW. Ok, en esta resistencia, en RB, la corriente de base está fluyendo de izquierda a derecha. Lo voy a asociar una polaridad de esa manera. Y entonces hago este salto. Observamos que tengo una caída de tensión que es igual a menos IB por RB. Observen que la letra IB que estoy empleando es una letra mayúscula porque una vez que tengo un voltaje de DC que vale 4 volts, la corriente va a ser fija, va a ser constante, no va a estar variando. Entonces le pongo IB con letra mayúscula por RB. Y finalmente hacemos este otro salto para cerrar el circuito a esta tierra. Entonces ese otro salto indica una caída. Entonces pongo menos voltaje base emisor de encendido igual a 0 volts. Ok, de aquí despejo la corriente de base porque todo es conocido. Entonces, despejando IB va a resultar más BW menos el voltaje base emisor de encendido entre el valor de la resistencia RB. Ok, le ponemos números. Esto vale 4 menos 0.7 volts, que es el voltaje de encendido de la unión base emisor, entre el valor de la resistencia RB, que vale 220K. Haciendo operaciones, esto resulta 15 microamperes. Ok, entonces ya tenemos nuestro primer valor. Corriente de base igual a 15 microamperes. Bien, una vez que ya tenemos determinada cuánto vale la corriente de base, que es la corriente de control del transistor, la corriente de control de la fuente controlada, que es el transistor, ya podemos calcular IC. Entonces, para calcular IC, utilizamos el valor de IB que acabamos de calcular y el valor de beta. Entonces voy a poner beta de los datos que nos dan en la página anterior. Beta valía 200. Entonces el valor de IC, entonces ponemos inciso E, cálculo de IC. Entonces IC va a ser igual a beta por IB. Sustituimos números, ponemos 200 por 15 microamperes. Entonces hacemos la operación y nos da un resultado de 3 miliamperes. Ok, entonces ya tenemos nuestro segundo resultado que nos piden, que es la corriente de colector igual a 3 miliamperes.
Pero aquí hay una observación. Al estar utilizando esta ecuación, yo estoy suponiendo que el transistor se comporta linealmente y que está operando en la región de saturación. De hecho, aquí hice una suposición que no la mencioné y debía hacerlo. Entonces voy a ponerlo aquí por escrito. Suponiendo que el transistor Q está en activa directa, lo cual no me consta, no estoy seguro, lo estoy suponiendo. Entonces, suponiendo esto, ok, puedo aplicar esta ecuación. Pero el resultado que estoy obteniendo de 3 mA es suponiendo que el transistor está en activa directa. Pero no sé si está en activa directa, eso lo voy a tener que comprobar al terminar el problema. Ok, entonces ya calculé IC. Voy a dejar pendiente la corriente de emisor. Y voy a calcular el voltaje de colector emisor, el cual también me va a servir para saber si el transistor realmente está en activa directa o se encuentra en alguna otra región. Bien, entonces vamos a calcular el voltaje colector emisor. Ok, para calcular el voltaje colector emisor vamos a aplicar también el EKB a la malla de salida. Entonces, comienzo en tierra, me posiciono en tierra, entonces voy a dibujarla aquí y voy a hacer un primer salto. Entonces salto hacia la fuente BCC, hacia el nodo de la fuente BCC. Entonces mi potencial está subiendo una cantidad BCC. Ok, en la resistencia de colector está fluyendo la corriente de colector en el sentido que está mostrado aquí en el dibujo, es decir, esta corriente va a crear una caída de tensión en la resistencia de colector con esta polaridad. Entonces, al hacer este salto, vamos a tener una caída de tensión dada por ley de Ohm igual a IC por RC. Observen nuevamente que estoy utilizando letra mayúscula para IC porque estoy haciendo un análisis en DC. Entonces las fuentes son fijas, entonces voy a tener una corriente IC constante que no va a estar variando, por eso utilizo letra mayúscula. Finalmente hago este salto y en este salto, si definimos el voltaje colector emisor así, respetando la convención, este sería mi voltaje colector emisor con esa polaridad, tendría un voltaje que le voy a llamar BCE, igual utilizo letra mayúscula porque va a estar fijo, no va a estar variando, y todo eso lo igualo a 0. Ok, de aquí voy a despejar el voltaje colector emisor, entonces voltaje colector emisor va a ser igual a BCC menos la caída de tensión en la resistencia de colector. Le puedo sustituir valores porque todos los valores los conozco, son 10 volts menos 3 miliamperes por el valor de la resistencia de colector que vale 2K. Recordemos que miliamperes por kilo ohms me da volts, entonces tengo 10 menos 6 volts y obtengo finalmente un valor de BC, valor del voltaje colector emisor, igual a 4 volts. Ok. Como inciso G, vamos a poner la comprobación, o sea, comprobar la región de operación. La región de operación en la que se encuentra operando el transistor. Ok, la comprobación es muy simple. Lo que voy a hacer es comparar el voltaje colector emisor que acabamos de obtener ahorita, que vale 4 volts, con el voltaje colector emisor de saturación del transistor que me están especificando los datos y que vale 0.2 volts. El signo es mayor, voltaje colector emisor 4 volts mayor que el voltaje colector emisor de saturación. Esto va a implicar que el transistor Q efectivamente está en la región de activa directa. ¿Cómo sé que esta desigualdad que me está indicando que el voltaje colector emisor de 4 volts es mayor que el voltaje colector emisor de saturación de 0.2 volts me puede asegurar que el transistor está trabajando en la región de activa directa? Ok, eso lo podemos ver gráficamente en esta página. Aquí estoy graficando la familia de curvas características de salida.
De acuerdo a nuestro análisis que hemos hecho hasta el momento, obtuvimos una corriente de base de 15 microamperes. Eso implica que el transistor está trabajando en esta curva roja correspondiente a este valor de IB de 15 microamperes. Entonces, en esta curva roja, el valor de la corriente de colector, que también ya calculamos, es de 3 miliamperes. Y el voltaje colector emisor, que acabamos de calcular en este momento, está ubicado más o menos aquí. Aquí sería el voltaje colector emisor de 4 volts. ¿Ok? Entonces, si el transistor está trabajando en la curva roja correspondiente a la corriente de base de 15 micros, corriente de colector de 3 milis y voltaje colector emisor de 4 volts, su punto de operación está aquí, en el punto verde que estoy marcando. Y si observamos, este punto verde se encuentra a la derecha de la línea discontinua azul que me representa el límite de la región de saturación activa directa. Es decir, me representa la línea colocada en un voltaje colector emisor de saturación de 0.2 volts. Por lo tanto, el transistor, es decir, este punto de operación, se encuentra dentro de la región de activa directa. Al haber hecho esta comprobación, significa que todos los resultados que obtuvimos, es decir, la corriente de base, la corriente de colector, el voltaje colector emisor, son valores correctos. Les pondríamos palomita si nuestra comparación del voltaje colector emisor con el voltaje colector emisor de saturación hubiera sido en sentido inverso, es decir, que el BC de SAT hubiera sido mayor que el BC, el transistor hubiera estado en la región de saturación y entonces todos nuestros resultados hubieran estado incorrectos, excepto el de la corriente de base, y tendríamos que repetir el análisis, pero utilizando el modelo del transistor en saturación, no en activa directa. Finalmente, el cálculo de IE. El cálculo de IE es relativamente fácil si consideramos que el transistor lo pudiéramos encerrar en una circunferencia que nos represente un nodo. Si encierro el símbolo del transistor en ese círculo y el círculo lo manejo como si fuera un nodo, podemos observar claramente que en ese nodo tenemos 3 ramificaciones, en donde en la primera ramificación fluye una corriente IC hacia dentro del nodo. En la segunda ramificación, una corriente IB hacia dentro del nodo. Y en la tercera ramificación, una corriente IE hacia afuera del nodo. Entonces, si aplicamos una ley de Kirchhoff de corrientes al nodo, obtendremos la siguiente ecuación. La suma de las corrientes que entran, que son IC más IB, deben de ser igual a las corrientes que salen, que en este caso es la corriente de emisor, que es la que nos interesa calcular. Bien, como ya conocemos los valores numéricos de IC e IB, entonces la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector que calculamos con un valor de 3 miliamperes más la corriente de base que calculamos con un valor de 15 microamperes. Ok. Escribiendo estas dos cantidades en la misma potencia, por ejemplo milis, sería 3 milis más 15 micros expresado como corriente en miliamperes, nos quedaría 0.015 milis. Y entonces, finalmente la corriente de emisor resultaría de 3.015 miliamperes como resultado final.